Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado, como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. En el Evangelio de Juan se habla de 7 grandes señales que Jesús hizo. Las 7 señales, 7 milagros que tenían como propósito enseñar quién era Jesús. Lo que tenían como propósito esos milagros, esas señales, eran poner de manifiesto aspectos de Jesús. Y fijaos, principalmente Jesús está enseñando a los discípulos. Jesús, aunque en el contexto aparecen grandes multitudes, Jesús está dando clase a los más cercanos a él. Y es lo que les está enseñando a ellos es una preparación para todos los retos y desafíos que iban a tener. En el texto vamos a ver 2 de estas señales, 2 de las 7 grandes señales que aparecen en el Evangelio de Juan, que tienen 2 preciosas enseñanzas para nosotros. La primera: Jesús es un pastor amoroso. Jesús cuida y se conmueve ante nuestra necesidad. Y esto lo vemos en este primer milagro que vemos en el texto. Y la segunda enseñanza que vemos es que Jesús es yo soy. Jesús es Dios eterno. Jesús es Dios todopoderoso. Es el creador. Y podemos estar seguros en Él. Él tiene el control, no nosotros. Él tiene el control. Estos 2 aspectos de Jesús, su compasión como pastor, su poder como Dios, prepararían a los discípulos para los retos y los grandes desafíos que iban a enfrentar al llevar el Evangelio allá por donde fueran. Cuando tuvieran problemas, cuando tuvieran desafíos, cuando su fe flaqueara, ellos se iban a acordar de la provisión de Dios y del poder y de la autoridad del Hijo de Dios. Y iban a ser fuertemente consolados cuando recordaran estos 2 importantes eventos. Así que vamos a considerar la 4ª y 5ª señal que Jesús hizo aquí en el Evangelio de Juan. Hizo muchas más, evidentemente. El mismo apóstol dice que si se pusieran por escrito todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros, que es una forma de decir, bueno, los evangelios es una parte de todo lo que hay, pero hermanos, hay mucho más que hizo Jesús. Aquí vemos a una enorme cantidad de personas
que están buscando a Jesús. Es una multitud, una gran multitud. Han dejado sus casas y se han ido detrás de Jesús. Otros evangelios dicen que era una multitud que iba a la deriva. Ellos estaban sin pastor y desorientados. Eran personas que cada uno tenía su motivación. No penséis que estos miles de personas eran personas que iban piadosamente a Jesús diciendo, bueno, hemos encontrado al Mesías. Cada uno tenía su motivación. Algunos iban por pura necesidad, por pura desesperación, porque necesitaban ser sanados. ¿Es una motivación noble? Claro que sí, pero era su motivación. Había otros que iban y le seguirían a Jesús porque Jesús multiplicaba los panes y eso, quieras que no, es interesante. Y les llamaba la atención y iban a llenarse la barriga. Había gente que seguiría a Jesús como seguiría a aquel rebelde egipcio que se dedicó a matar romanos. Y como otros tantos falsos mesías, estaban dispuestos a seguir a cualquiera, porque estaban hartos del control imperial de Roma. Así que había una multitud de gente que cada uno tenía sus motivaciones y no todos tenían un interés genuino. Y es interesante la conversación que tiene Jesús con Felipe. Jesús le hace una pregunta a Felipe, una pregunta trampa. Están Jesús y Felipe, me los imagino, me permitís el atrevimiento, viendo aquella barbaridad de gente y le pregunta Jesús a Felipe, oye, ¿tú conoces algún sitio donde vendan pan para tanta gente? Versión libre, ¿vale? ¿Conoces algún sitio donde venden pan para tanta gente? Dice, mira, es que aunque tuviéramos 200 días de salario, que eso es lo que vale un denario se consideraba el salario justo de un día, no bastaría para que cada uno de ellos tomara un poco. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿A qué estaba jugando Jesús? No estaba jugando nada. Estaba a punto de darle una lección a Felipe y a todos los discípulos que seguramente estarían todos preocupados, ahí desesperados, que no sabían qué hacer. En el momento de la desesperación llega uno que da una idea que no sirve un poco para nada, ¿no? Aquí hay un chaval que tiene unos cuantos panes y 2 peces. Pero bueno, ¿esto para qué sirve? Gracias. No sirve de mucho, pero gracias. Jesús iba a darles una lección. Si estáis conmigo, si estáis en mis caminos, no os preocupéis de la provisión. Preocupaos de hacer mi voluntad. Yo voy a proveer, pero vuestra prioridad debe ser obedecerme a mí. La provisión os va a acompañar porque la obra es mía. Esta gente estaba a la deriva también. Y dicen otros evangelios que nos dan más información que Jesús sintió compasión de ellos. De tanta gente tan dispersa y tan despistada. Esta gente iban a la deriva, iban sin rumbo en la vida y eran gente que estaban huérfanos de Dios. Les faltaba Dios en su vida. La religión no los había puesto en contacto con Dios y ellos necesitaban encontrar a Dios. Quizá tú no lo sabes, pero tú también estás huérfano de Dios. Naciste huérfano de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y aquí se nos presenta a Dios como un pastor. A lo largo de toda la Biblia se nos presenta a Dios como un pastor que cuida de los suyos, los alimenta, los protege y los enseña. Es bonito ver a Jesús preocupado. En vez de echarle las culpas a esto, decir, jolín, si vienen hasta aquí en medio de la nada, podían venir con el bocadillo hecho. Es su culpa, no es mía. Pero, ¿sabes? Un pastor es como una madre. No sé cuántas mamás hay aquí, ¿verdad? Hay unas pocas mamás. Las madres, el trabajo de una madre es preocuparse. O sea, las madres siempre están preocupadas. ¿Estás abrigado? ¿Has desayunado?
Tienes una muda, o la gran preocupación de las madres, llevas ropa interior limpia, y no sé por qué, esto es la madre clásica española, su preocupación es si había salido con los calzoncillos o similar limpios. Las madres se preocupan siempre, las madres además son proactivas. Se preocupan no de las necesidades actuales, sino de las necesidades que sus hijos pueden tener. Ser pastor es como ser una madre. Implica proveer necesidades de los demás. Y aquí Jesús se nos presenta como un pastor, alguien que está pendiente de las necesidades, alguien que está preocupado y alguien que no es indolente ni apático a las necesidades de esa gran multitud. Y esa multitud tenía una gran necesidad, pero no solo de pan, sino del pan de vida. Como luego más adelante Jesús utilizará este milagro para dar su discurso sobre el pan de vida, que es Él, el que trae vida al mundo. Nuestra condición es independiente y rebelde a Dios. Así somos. Esto es lo que somos. Estamos desorientados porque hemos dejado de pensar en Dios. Y pensamos en muchas cosas. Estamos desorientados porque hemos puesto nuestra confianza no en el Dios de la Biblia, sino en otros diosecillos falsos, otros ídolos. Nos preocupamos, sufrimos, nos angustiamos y buscamos algo más. Y a veces le echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa. Dice Proverbios, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. Así son muchas personas, así era yo, cuando no creíamos. Metíamos la pata y decíamos, Dios, ¿por qué me has hecho esto? ¿Cómo que por qué me has hecho esto? Membrillo, te has metido tú solo en ese problema. Dios, ¿por qué me has hecho esto? No somos capaces de reconocer ni nuestra mala cabeza ni nuestras malas decisiones y culpamos a Dios. Nosotros somos como esa gente que iba a la deriva. Gente insatisfecha con la religión hipócrita de los fariseos y gente harta de la corrupción política que había puesto a sus líderes judíos a merced del dinero de Roma. ¿Os suena de algo esto? ¿Alguno de vosotros estáis insatisfechos con la religión? ¿Alguno de vosotros está harto de la corrupción? Así estaban ellos. Pero aquí había alguien que no les iba a decepcionar. Jesús, el Hijo de Dios. Yo creo que deberíamos también nosotros preguntarnos por las motivaciones que nos acercan a Dios. Quizá hay personas aquí que han venido hoy a esta reunión con una carga en el alma, con una pena que solo ellos conocen. Está bien. Aquí había gente que venía con problemas a Jesús, pero Jesús les iba a dar solución no a un problema, sino al problema, al auténtico problema que todo ser humano tiene, que es la ruptura que hay entre Dios y Él. Siempre ocurre eso cuando nos acercamos a Dios. Esperamos de Dios algo, pero Dios nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos. Así es Dios. Y Él es el buen pastor. Mirad cómo Jesús les pide que se recuesten en grupos sobre la hierba. ¿A qué os recuerda esto? A mí me recuerda el Salmo 23. Y yo creo que esta escena es casi una réplica de esa imagen idílica del Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar, dice el Salmo 23. Y el Señor Jesús ve hierba y dice que se recuesten, que descansen, que estén cómodos. El trabajo del pastor es proporcionar descanso, alimento, refugio y guía. Y Jesús es el pastor. Él es el pastor de las ovejas, como se refiere Él a sí mismo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor Jesús no podía permitir que ellos volvieran a sus casas con el estómago vacío. Así que iba a proveer para Él el sustento que necesitaban. Quizá desfallezcan por el camino, dice en otro evangelio. Y eso a Jesús no le dejaba tranquilo. Un pastor que provee. Aderezas mesa delante de mí. Es interesante lo que ocurrió. Jesús preparó una gran comida para una gran multitud en medio de la nada.
Nosotros los evangélicos somos unos profesionales organizando tinglados. Bodas, contad con nosotros. Comidas, cenas de Navidad, teatros, venga, para acá. Se nos da bien. Y yo pienso en esta situación y me descompondría, porque tendríamos que planificarlo bien. El Señor Jesús, al igual que hizo Dios en el desierto, preparó un banquete en medio de la nada. El Señor Jesús preparó una comida donde no había recursos. ¿Qué te enseña eso a ti acerca de Dios? ¿Qué te enseña eso a ti que estás angustiado porque te falta el dinero, porque te faltan los recursos, porque se te acumulan las facturas? Echa sobre Dios tu carga. Confía en Dios, no te afanes. Y por supuesto no te confíes más allá de las preocupaciones del día de hoy. El Señor es nuestro pastor. ¿Podemos fiarnos de Él? ¿Él es digno de que nos fiemos de Él? Cuando yo era joven, yo lo reconozco, no me fiaba de Dios. Sospechaba de sus motivos. Quizá mi pasado religioso, quizá los años que estuve en una secta me hacían desconfiado. Y recuerdo estar en una librería en Sevilla y escuchar una conversación entre dos creyentes y uno le decía al otro: cuando uno es joven desconfía de la capacidad de Dios para hacerte feliz, para llevarte a donde tú quieres realmente. Y lo primero que me enseñó el Señor es que Él merece toda mi confianza. Este milagro nos enseña que los motivos de Dios son buenos. Quizá Dios te está pidiendo cosas que tú no entiendes. Quizá Dios te está pidiendo que pongas fin a relaciones que no te convienen. Y tú piensas: ¿seguro que es lo mejor para mí? ¿No hay un plan B? Confía en Jesús. Él tiene buenas intenciones. Y Él ha demostrado que Él es el buen pastor. El buen pastor da la vida, da su vida por las ovejas. ¿Cómo no le vamos a negar lo que nos pida? ¿Cómo vamos a desconfiar de alguien tan amoroso como Él? Dios tiene corazón de pastor, no es indiferente a nuestras necesidades y podemos acudir a Él. Jesús es superior, infinitamente superior a cualquier fundador de cualquier otra religión, porque Él ha puesto su vida. Él ha puesto su vida para poner fin al pecado y reconciliarnos con Dios. Él ha hecho un sacrificio que no han hecho todos los demás que vinieron antes de Él ni después de Él. Él sufrió la cruz menospreciando la vergüenza que era ser crucificado y mofado por todos los hombres, para hacer la paz entre nosotros y Dios. Y aquí hay otro evento sorprendente. Después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús dice que no se pierda nada, recogieron los que sobraron, 12 cestas llenas. La multitud se quiere apoderar de Él y hacerle caudillo, hacerle rey. ¿Por qué? Porque con Jesús se podrían ahorrar al ministro de Economía, quizás. Las motivaciones que tenían no eran buenas. Y las motivaciones que ellos y los planes que ellos tenían para Jesús no era el plan que Dios tenía para Jesús. Así que Jesús podía tomar un camino fácil y disfrutar de las rentas de su popularidad, pero Él prefirió tomar el camino que el Padre le había dado. Se fue al monte a orar solo y dejó que los ánimos de esa gente que estaba diciendo: bueno, vamos a nombrar rey al que multiplica panes y peces, se fueran apaciguando. Le dijo a los discípulos: id a Capernaum, yo os alcanzo. Y vaya que sí lo hizo. Los discípulos se montan en la barca, empiezan a remar fatigosamente, no habían avanzado mucho y la cosa se pone peligrosa. Viento fuerte y oleaje. Los judíos le tenían mucho miedo a las tormentas en el mar, como cualquiera. Ninguno de vosotros se haga los valientes ahora. La cosa estaba difícil. Y de pronto ven a alguien con prisa. Este texto y otros textos indican que Jesús iba caminando rápido, pero que les iba a superar. ¿Y qué pensaron? ¿Qué fue lo primero que pensaron cuando vieron a alguien
con prisa caminar sobre el mar, y no era un mar en calma, era un mar encrespado. No sé cómo sería eso. Pues pensaros lo primero que pensáis muchos de vosotros cuando pasa algo raro: es un fantasma. Ellos no tenían a Iker Jiménez, con lo cual tampoco tenían la presión, pero pensaron que era un fantasma. Por cierto, todos pensamos así, cuando pasa cualquier cosa pensamos, un fantasma. Recuerdo una hermana que se le había caído la encimera donde tenía la vajilla y quiso hablar conmigo porque me preguntó si había sido el diablo el que había tirado su preciosa vajilla. Sí, no, quizá el diablo no, pero el carpintero que le afijó el mueble a la pared no había estado fino. Siempre pensamos los más raros. Un fantasma. No era un fantasma. Era Jesús, que le había dicho que les alcanzaría. Y llaman a Jesús y se produce otro milagro muy sorprendente. Jesús entra en la barca e inmediatamente llegan. Si solo habían avanzado un poquito. Jesús les estaba dando otra valiosa lección a los discípulos, una lección que ellos recordarían toda su vida. Una lección que en los momentos malos les daría paz y fortaleza. Jesús es el creador. Él controla los elementos, la tierra, la vida y la muerte. Él es el rey de todo. Y yo estoy en sus manos. ¿Cómo voy a temer? Si Jesús es rey. Un autor dice, lo que calmó a los discípulos no fue la frase no temáis. Lo que calmó a los discípulos fue la frase yo soy. Porque con la expresión yo soy, Jesús se estaba identificando con el Dios que se manifestó a Moisés en la zarza en Éxodo 3:14. Si me preguntan los hijos de Israel quién me envía, ¿qué les digo? Le dice Moisés a Dios. Y Dios le dice, diles que yo soy, te envió. Para un judío yo soy era algo enormemente sagrado, hasta el punto de que ellos no escribían el nombre completo, sino solo las consonantes. Yo soy, me envió. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús les está dando una lección que deberán recordar toda su vida cuando fueran a predicar y haya ciudades que no los querían recibir, haya autoridades que les querían matar, haya falsos hermanos que querían tenderles trampas. Ellos podían estar seguros. Estamos en manos de yo soy. Estamos en manos de Dios. Jesús es el Dios de Sinaí. Cuando yo era testigo de Jehová me resultaba difícil entender esto. Os lo he comentado en alguna ocasión. ¿Cómo es posible que un Dios tan grande como ese Dios que se manifiesta en Sinaí, el monte, los truenos, los relámpagos, las voces, las trompetas, se hiciera niño, creciera y se hiciera hombre? ¿Cómo es posible que un Dios tan grande se haga humano? Dice la Biblia, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Es difícil de entender que Dios se haga hombre. ¿Qué clase de locura es esa? La Biblia le llama un misterio. Esto es algo grande. Tú no lo puedes entender. Pero Dios se ha hecho hombre para hacerse cercano a ti y a mí. Dios, cuando tú le dices, Dios, estoy angustiado, Dios no dice, no sé de lo que me hablas. Porque Él lo ha experimentado. Cuando tú le dices a Dios, Dios, hay algo que no me deja dormir. Mi corazón está roto, Dios. Dios sabe de lo que estás hablando porque Él se ha hecho humano. Él comprende nuestras luchas, nuestras cargas, nuestras tentaciones, porque Él es humano. Él no es un líder religioso ni no un Dios distante que diga, yo no puedo experimentar eso, lo siento. Dame una definición de pena, a ver si lo entiendo, porque no lo sé. Él lo sabe y lo sabe mucho mejor, porque Él sufrió todo lo que hemos nosotros sufrido, pero hasta unos límites a los que nosotros no hemos llegado. Él sufrió la cruz, el abandono de Dios y la tristeza suprema, la soledad como no hay ninguna otra soledad, y Él la sufrió por amor a nosotros. Él es el Dios que dijo, hágase la luz. Lee Génesis. Lee los primeros versículos. Es Jesús
el que está ahí. Y es el que está ahí en esa barca diciendo, yo soy. Y en el que en otros evangelios se dirige a la tempestad y dice, calla, enmudece. Es Jesús el que dice, Lázaro, sal fuera. Es Jesús el mismo que dice a Jerusalén, serás habitada, y el que le dijo a Ciro, es mi pastor, hará todo lo que yo diga. Él es el creador. Y está con ellos, comiendo, compartiendo, hablando con ellos. Qué cosa tan grande que Dios haya venido a este mundo a hablar con nosotros, a comprendernos y luego a ser nuestro representante ante Dios, nuestro intercesor. Tenía una compañera que me decía, hombre, Jesús de la Biblia, me resulta difícil creer en Jesús. Estamos hablando del tema de la sábana santa. Me imagino que todos habéis oído hablar de la sábana santa y os acordáis cuando con software cogieron la imagen de la sábana santa y la convirtieron en una foto y estaba todo el mundo locos de contento, una foto de Jesús. Y ella decía, mira, a mí por lo menos el tema de la sábana santa me ayuda a entender, sí, pero si tuviéramos... Y yo, claro, yo le mostraba mi escepticismo sobre el tema de la sábana santa. Y ella me decía, hombre, si tuviéramos una foto de Jesús, me resultaría más fácil conocerle. En ese momento me acordé de algo que había leído y le dije, mira, no tenemos una foto de Jesús, tenemos 4. Y ella me dice, ah, sí. Y digo, sí, la foto de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos 4 retratos de Jesús dibujados por gente que estuvo años con él. ¿Quieres conocer a Jesús? Lee sus biografías. Tenemos 4 biógrafos que nos relatan quién es él. Y él es digno de confianza. Esto es importante. Mirad, hay una cosa que dice el canal de Historia. ¿Cuántos tenéis el canal de Historia? El canal de Historia pasó de hablar de nazis y tiburones. Yo creo que agotaron el tema, ya estábamos de nazis y de tiburones, ya a hablar de extraterrestres. Extraterrestres construyeron las pirámides. Bueno, lo hicieron todos los extraterrestres, es sorprendente. Pero ¿esto es el canal de Historia o el canal de ciencia ficción? Y ahora están hablando de Jesús, el canal de Historia. Y se dicen cosas que no son reales. Y el problema es que esas cosas al final terminan cuajando en la gente. Se dicen cosas como, Jesús nunca afirmó que era Dios. Sus discípulos se lo creyeron porque se pusieron súper motivados ahí, ¡ah, Dios, qué tal! Y eso nos ha quedado hasta ahora. Pero él nunca afirmó que fuera Dios. Y eso no es cierto. Basta leer el Nuevo Testamento para que Jesús se atribuya a sí mismo profecías y textos que se atribuyen a Dios. Se atribuya títulos que se atribuyen a Dios y se atribuya la adoración que solo podemos dar a Dios. Jesús afirmó continuamente quién era Él. Aquí vemos una clara afirmación donde Jesús afirma su plena divinidad. Y esto tiene una lección para nosotros, tiene una lección para los discípulos, pero tiene también una lección para nosotros. ¿Cómo vas a enfrentar tu vida y los problemas y los sinsabores de la vida sabiendo esto? Esto no te tiene que dejar frío, esto te tiene que motivar, te tiene que dar mucha fuerza, mucha paz. Estoy en manos de Dios. Jesús no es un farsante, Él es Dios. Lo he contado también en otra ocasión. Tuve hace años una conversación con un niño de la escuela dominical que estaba obsesionado con los dinosaurios. Estaba en su momento de hype, como dicen los jóvenes ahora. Estaba hipeado, como dicen algunos, con los dinosaurios. Y entonces él tenía una duda, que en un combate a muerte, ¿quién ganaría? ¿Jesús o los dinosaurios? O sea, a puñetazos, ¿quién gana? ¿Jesús o los dinosaurios? Entonces, esta fue una charla teológica que fue muy interesante porque luego derivó en aplicaciones muy bonitas. Y yo le decía, mira, Jesús es que es el creador del universo. Es que para él los dinosaurios no son ni una mota. Y entonces Jesús podía arrancarle la cabeza a un dinosaurio. La cosa se ponía sangrienta, no quería llevar la conversación por ahí. Jesús es el creador. Él puede con todos los dinosaurios del mundo. Y puede con todos tus problemas del mundo. Y puede con todas tus necesidades y... Luego este niño me preguntó, segunda pregunta, cuidado que esta venía con efecto.
¿Qué hacía Jesús antes de crearlo todo? ¿Se aburría? Una pregunta, oye, me parece... la soledad de Dios, esto en las teologías sistemáticas aparece. ¿Qué hacía Jesús? Y yo, la respuesta, pensaba en ti y en mí. Tenía muchas cosas que hacer. Él sabía que le íbamos a dar la espalda, así que empezó a hacer un plan. Empezó a hacer un plan para que nos reconciliáramos con Él. Y en ese plan, en esa misión de rescate, estaba, y era parte fundamental, enviar a su Hijo, a Él mismo, para que hiciera la paz con nosotros. El niño se quedaba flipando, ¿no? ¡Buah! Es verdad. Y aquí lo estamos viendo. Y aquí lo estamos viendo. Me temo que muchos evangélicos tienen un concepto demasiado bajo de Jesús. Me temo que el evangelio de la prosperidad y todos estos evangelios que endiosan la codicia y que limitan a Jesús al papel de un cajero automático. Es el mismo evangelio que buscaba la multitud que solo seguía a Jesús para llenarse la barriga. No querían su señorío, no querían la obra de salvación, solo querían llenarse la barriga. Háblame de eso. Y muchos limitan a Jesús a lo que Jesús puede hacer por ellos, pero en estos pocos días que tenemos. Jesús sí es dador de dones, pero el dador de dones es el don más grande que Dios ha dado a la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el mayor don. Jesús te puede dar sanidad y te puede llenar la barriga, pero lo mejor que puede hacer Jesús por ti es que se ofrezca a sí mismo como tu Salvador. Me temo que algunos evangélicos han despojado a Jesús de sus atributos para quedarse con lo que más le interesa y transformar a Jesús en una especie de diosecillo, bobalicón, bondadoso y, por supuesto, limitado en su poder y limitado en su interés por ti. Ya lo avisó la Escritura. En los postreros tiempos, la Iglesia se iba a amontonar maestros para que les dijeran lo que ellos querían oír. Nosotros no predicamos a ese Jesús. Jesús, cuando resucitó en gloria, dijo: esto es grandioso. Si yo hiciera una película, aquí es cuando vendría la banda sonora de John Williams. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¡Uah! Jesús ha muerto en la cruz, ha resucitado. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. ¿Qué es eso? ¿Qué ser humano ha dicho eso nunca? Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Y, después de decir eso, id y llenadlo todo con este evangelio. Id con ese poder que os ampara y os cuida y os protege y os provee. Id, llenadlo todo. Y vaya que sí lo hicieron. Vaya que sí lo hicieron. Jesús es rey. Jesús es obsoleto o absoluto. Este es el título del mensaje de hoy. He tardado en decirlo, pero ya lo entendéis, ¿verdad? Jesús es obsoleto o absoluto. Y si tienes un Jesús a medias, despojado de sus atributos, un Jesús para llenarte la barriga, ese Jesús que tienes, que es un falso Jesús, es obsoleto. No vale para nada. Pero si Jesús en tu vida es absoluto, Él es rey, amigo, eso cambia totalmente. Decía Spurgeon que un poco de fe te llevará al cielo, pero una gran fe traerá el cielo a tu alma. Necesitamos llenarnos con el conocimiento de Dios y con el pleno entendimiento de quién realmente es Jesús, para que tu vida no sea una vida mediocre ni una vida vivida a medias. Para que tu vida sea una vida que sea un reto enfrentado con los recursos y en el poder de Dios. Vamos a reflexionar. Voy a hacerte unas preguntas personales.
En función de lo que respondas a estas preguntas, tu vida va a ser de una manera o de otra. Y si no quieres responder a estas preguntas, me temo que tarde o temprano las terminarás respondiendo. Podríamos tener dos dudas sobre Jesús. La primera duda es sobre sus intenciones y la segunda duda es sobre su poder. Estas dos dudas han sido respondidas en el texto que hemos considerado hoy. Sus intenciones: Él es el buen pastor. Él no es indiferente a nuestras necesidades. Segunda duda, su poder. El cristianismo liberal cuestiona el poder y el alcance de la grandeza y la deidad de Jesús. Si no, la niegan. Y Jesús no es un Dios menor, como dicen algunas sectas. No es un Dios menor. Él tiene todo el poder. En función de cómo enfrentes tu vida y en función de cómo enfrentes estas preguntas, tu vida cambiará. ¿Serás un ateo? ¿Un agnóstico? ¿El ateo perezoso? Que dice un amigo. ¿Serás un cristiano que vive a medias, un cristiano religioso que cumple las apariencias, buena Biblia, buena camisa y los domingos por la mañana al culto, pero no me pidas más? ¿O serás un discípulo entregado y con la misma misión que Jesús tenía? Y yo quiero animarte a reflexionar seriamente en estos dos aspectos de Jesús y cómo tiene mucho que ver en tu vida. ¿Confío en Jesús como mi pastor? ¿Descanso en Él? ¿Me rindo a Él como Dios? Esto no solo es para los amigos que nos visitan, esto es para todos los que llevamos años en estos caminos. ¿Confío en Jesús como mi pastor? ¿Me rindo a Él como Dios? Seguirle a Él a medias o seguirle de todo corazón no es opcional, no es una opción. Disfrazarte de creyente es absurdo. Yo viví disfrazado. Es absurdo. Es muy infeliz. No estás a gusto ni en la iglesia ni en el mundo. Eres un desgraciado. No disfrutas de nada. Tampoco disfrutas de la iglesia y en el mundo también tu conciencia te acusa. Esto lo decía C.S. Lewis. Él quiere que le sigas con todo tu corazón, con todas tus emociones, también son importantes, con toda tu mente, con todos tus dones, que lo pongas todo al servicio de Él. Tu respuesta a esta pregunta determinará varias cosas. Tu destino eterno, el tipo de cristiano que serás y el tipo de relación que tendrás con Dios. ¿Reconciliado con Dios o enemistado con Dios? Esa es la pregunta. ¿Cristo es obsoleto o es absoluto? Y si te caíste, yo me caigo muchas veces, y cuanto más años sumo, y sumo bastantes años, más voy siendo consciente de mis miserias y de mis caídas. Pero también me doy cuenta que tenemos un Dios de gracia y amor, que nuestro Dios es pastor y el pastor también cuida de los que somos más débiles y nos levanta. Él nunca rechaza un corazón arrepentido y roto. Da igual lo que hayas hecho. Esto es muy gordo, ¿eh? Da igual lo que hayas hecho. Jesús no rechaza un corazón quebrado. ¿Necesitas un impulso en tu vida cristiana? Mira al pastor, mira ese amor tan grande que le llevó a la cruz. ¿Te dan temor los retos y los desafíos que tienes de seguir a Jesús? Muchos jóvenes empezáis el curso ahora y alguno mira ese reto, que es una clase llena de multitud de jóvenes paganos o indiferentes. El valor de ser testimonio en un mundo que, en el mejor de los casos, es indiferente a Dios. Él es el yo soy. Él es el creador. Estamos en las manos de aquel que formó el cielo y la tierra. Así que confiemos en Él, descansemos en Él, vivamos a la luz de lo que hemos aprendido hoy. Que el Señor nos bendiga.